Saludos y bienvenidos a Entre Amigos. Hoy tenemos de regreso al incomparable Dr. Gustavo Goldstein. Doctor, por demanda popular lo tenemos de regreso en el programa. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias por invitarme, Daniel. Es siempre un placer venir porque, como le dije el programa pasado, eso me da la oportunidad de llegar a muchos hogares en vez de a una persona. Y realmente la comunidad necesita saber de salud mental, saber de recursos, saber de educación. Y eso es algo muy importante lo que usted acaba de mencionar, salud mental. Y eso es lo que queremos hablar en el programa de hoy. En primer lugar, doctor, defínanos, díganos, ¿qué es salud mental? Me encantaría poder hacerlo, Daniel. Realmente hay volúmenes, libros, bibliotecas escritas acerca de las enfermedades mentales. Pero definir qué es salud mental, nadie lo ha hecho todavía. Espero que usted nos pueda dar la definición. Le voy a dar una definición que copié de Sigmund Freud, que dice que la salud mental es vivir, trabajar y amar. Si una persona está viva, está trabajando de manera productiva y puede amar a otra persona y a sí mismo, eso es una buena aproximación a qué significa estar sano mentalmente. Muy bien. Usted sabe que en nuestra comunidad, no, cuando hablamos de salud mental, siempre hay esa preocupación de que ser mal identificado, que si hablamos de salud mental es que la persona está loca, tiene algún problema mental. ¿Cómo usted considera que nuestra comunidad está aceptando este tema de salud mental? ¿Tienen la libertad, digamos, de hablar, de consultar con un profesional cuando sienten que hay algo que no anda bien en la familia, o todavía es algo tabú dentro de nuestra comunidad? Está mejorando. Con el pasar de los años y los programas de televisión como este, que son educativos, en las escuelas y demás, la visión de lo que es la salud mental está empezando a dejar de ser un tabú. Sin embargo, para muchas comunidades, la nuestra incluida, pero no es la única, todavía que un familiar, que un amigo, que un ser querido, que uno mismo tenga problemas de salud mental, está considerado como una falla del carácter, es una falla moral. En realidad, cada vez estamos sabiendo más y hoy por hoy yo con mis pacientes utilizo la explicación de que la enfermedad mental es un ataque al cerebro. De la misma manera que hay ataques cardíacos, ataques de hígado, ataques de cuanto órgano usted quiera, la enfermedad mental es un ataque al cerebro y como tal necesita ser médicamente ayudado en los momentos que se necesita. Pero ¿qué causa que una persona, qué contribuye a que una persona comience a tener estos problemas? ¿Es algo de nacimiento? ¿Es algo que el medio ambiente causa, los problemas sociales? Que en realidad, ¿qué hace llegar a una persona a ese punto donde tiene que ser diagnostizados con problemas mentales, con salud mental? La respuesta a su pregunta es sí. O sea, para que haya un problema de salud mental, pero ojo, para que haya un problema de corazón o haya un problema de hígado o de cualquier otra cosa, uno tiene que tener biológicamente una predisposición, pero también tiene que tener un medio ambiente que lo estresa de alguna manera. Por ejemplo, en el caso de enfermedad mental, la muerte de un familiar o una migración o un abuso. Pero ojo, en el caso de una enfermedad cardíaca es gente que no hace ejercicio, gente que come mal. O sea, estamos viendo que hay una predisposición biológica, pero que el medio ambiente y las circunstancias de la vida interactúan con esa predisposición biológica, produciendo la posibilidad de una enfermedad. Una de las cosas que hemos notado es cómo ha subido el índice de suicidios entre los adolescentes, ¿no? Y cuando hablamos de adolescentes, a veces pensamos, tienen la vida por delante, no tienen preocupaciones, ¿por qué se van a quitar la vida? Y tenemos muchos jóvenes que miran el programa y algo que me preocupa muchísimo es cuando uno ve a un joven, ¿no? o que escucha de un joven que se quita la vida. Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es tan joven? Lléveme a la mente de estos muchachos. ¿Cuál es el problema? ¿Su desarrollo? A mí me encantaría saber por qué es que un adolescente, un joven que está comenzando su vida, determine quitarse la vida.
Las causas de quitarse la vida son múltiples. Y si usted le pregunta a 1000 personas por qué se quitaron la vida, las 1000 le van a decir algo un poquito diferente. Y murió mi perro, y no pasé las clases de matemática, y me tengo Pero miedo eso parecen cosas ser tan leves. Yo entiendo que un perro, en los Estados Unidos especialmente, la gente son tan locos con los animales, ¿no? Lo tratan mejor que a un ser humano. Entiendo eso. Pero hasta cierto punto se ve desde lejos que se te muere el perro o que no pasaste el examen en la escuela superior. No parece un asunto que debería de provocarte que te quites la vida o que pienses suicidarte. Y usted tiene toda la razón. Por eso es que cuando empezamos el programa yo le dije que para que se produzca una enfermedad o un suicidio, hay una serie de factores que tienen que estar de acuerdo. Por ejemplo, sabemos que en familias donde hubo suicidio, tíos, abuelos, madres, los niños, aunque no les pase nada, tienen mucha más probabilidad o vulnerabilidad al suicidio. O sea, es una cuestión genética. Sabemos que en familias donde hubo abuso de cualquier tipo, emocional, físico, sexual, hay una mayor incidencia de suicidios. Sabemos que en familias donde hay abuso de sustancias, ya sean los padres como en los niños, hay un incremento de la incidencia de suicidios. O sea, hay muchos factores. En definitiva, uno puede decir que lo que hacen los niños y adolescentes que empiezan a pensar en el suicidio, y ojo que el pensamiento de suicidio es muy común, muy común. Niños y adolescentes normalmente en algún momento piensan, ¿y cómo será si yo no estoy vivo? ¿Y qué pasaría si yo me muriera? Pero hay una diferencia entre un pensamiento de pregunta, de realmente especular qué pasaría, a el acto en sí mismo de suicidio, que termina con el suicidio completo, la muerte de la persona. Y una serie de graduaciones en el medio. Por ejemplo, que los niños piensen cómo será si yo estoy muerto y nunca tengan ningún plan para matarse, nunca hayan agarrado ningún cuchillo o un arma. Simplemente el pensamiento es algo común. Ahora, si ya el asunto pasa, bueno, y tengo un plan, ¿cómo sería morirme? Y si yo me tuviera que matar, tomaría píldora, saltaría de un 10º piso, usaría la pistola de papá o lo que fuera, ya es un segundo grado. Después tenemos no solamente el pensamiento, sino la acción. Entonces, no solamente estaba pensando cómo matarme, sino que finalmente agarré el cuchillo, subí al 10º piso. Es decir, lo que estaba antes solamente en la línea de pensamiento dentro de mi cabeza, ahora está en la acción. Finalmente, en el medio, la tentativa de suicidio. Me tomé las pastillas, pero le dije a alguien, entonces me llevaron al hospital y me salvaron. Y finalmente la tentativa de suicidio completada, donde la persona... Eso sería entonces cuando la tentativa... En realidad no es que la persona quiere suicidarse, sino que necesita atención. Porque si le dice a alguien... La mayoría de las veces, cuando una persona decide quitarse la vida y hace alguna acción para quitarse la vida, puede hacerla de una manera oculta o expuesta. Si yo realmente quiero suicidarme, no le voy a decir absolutamente a nadie que me quiero suicidar, porque lo que yo quiero es que me dejen tranquilo para poder suicidarme. Si en cambio yo estoy diciendo y no me siento bien, quisiera morirme, no valgo para nada, no hay futuro, nunca nada va a estar bien, yo estoy dándole a mis seres inmediatos, padres, maestros, la señal de que necesito ayuda. Yo no me quiero morir, porque si hubiera querido morir ya me hubiera matado. Pero necesito ayuda. De hecho, la mayoría de las personas que cometen suicidio, en el año anterior a cometer suicidio, han hablado con alguien acerca de eso. Y muchas veces con un médico, muchas veces con un maestro, muchas veces con una tía o un familiar. Hay que prestar atención. ¿Juega la depresión algún papel en el suicidio? La depresión es una enfermedad, un ataque al cerebro, en la cual, si yo tuviera que explicar qué es lo que pasa en términos simples, es como si yo me pusiera un par de anteojos
negativos. Si yo me pongo un par de anteojos con cristales rojos, todo lo que vea va a ser rojo. Entonces una pared blanca se me va a parecer roja, un auto blanco se me va a parecer rojo. ¿Por qué? Porque los cristales de mis lentes son rojos. El cristal negativo de la depresión es que todo está mal. No solamente todo está mal ahora, sino todo estuvo mal desde siempre y todo va a estar mal para siempre. O sea, no hay ningún tipo de esperanza. Y el cristal negativo hace que cualquier cosa que yo vea, si alguien me trae flores, y sí, no me está trayendo flores porque me quiere, me está trayendo flores porque me voy a morir y son las flores para el entierro. Si me va bien en la escuela y saco una B, y claro, fue una B, no fue una A. O sea, siempre se explica la realidad desde un punto de vista negativo. Eso es la depresión. Por supuesto, junto con eso va acompañado de problemas con el sueño, problemas con la energía, problemas con el apetito, porque estamos hablando de un órgano, el cerebro, que interactúa con todos los órganos del cuerpo. Entonces todos los sistemas del cuerpo van a mostrar algún tipo de síntoma de esa depresión, que es lo que nosotros llamamos. Una de las cosas que he visto, especialmente en las escuelas, escuelas secundarias, donde los jóvenes comienzan a enamorarse con la persona del sexo opuesto, comienzan a salir, entonces se rompe esa relación. E inmediatamente piensan que es el fin del mundo y quieren quitarse la vida. Explíqueme esa dinámica. ¿Qué está pasando? Está pasando que estamos en la adolescencia, y eso es lo que usted definió recién. La adolescencia es una etapa en la cual todos nosotros vamos de ser niños donde papá y mamá nos cuidan y nos dicen qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo y cómo vestirnos, etcétera, etcétera, a ser finalmente adultos donde hacemos todo por nosotros mismos. Nos vestimos como queremos, comemos lo que queremos, dormimos cuando queremos. En el medio de estos dos periodos, niñez y adultez, está la adolescencia. Y la adolescencia, por definición, es cambio. Es un periodo muy fluctuante, muy cambiante, muy dinámico. Tanto es así que a nivel cerebral se están produciendo cambios el cerebro está estableciendo nuevas conexiones y cortando conexiones viejas, transformando el cerebro del cerebro de un niño al cerebro de un adulto. Con todo esto, y con un cerebro que no ha terminado de desarrollarse, todo está agrandado, todo es más dramático, todo es más terrible, pero todo también es más gustoso. Tenemos emociones que más que emociones son pasiones. La diferencia es la pasión no tiene un componente cerebral de pensamiento, sino que las vivimos al 100%. Y eso es lo que pasa. Entonces, romper con una novia, romper con un novio, cambiarse de escuela, lo que fuera, es una tragedia de magnitudes tremendas. Y bueno, no tenemos en ese momento otra salida que alguna acción que tiene el doble sentido, primero de hacernos sentir bien, pero segundo, de comunicarle a los que están alrededor nuestro que algo nos está pasando y que necesitamos ayuda. Vamos a tomar una pausa. Después de la pausa queremos también hablar sobre cómo se pueden ayudar a estos individuos, a estos jóvenes, ¿no? Y también, hablamos sobre las pandillas también y queremos saber qué hace que estos muchachos se unan a esos grupos, qué está pasando en sus cabezas, su salud mental, ¿no? Pero lo principal es cómo podemos ayudar a estos muchachos, a estas familias hispanas, para que no caigan en esa idea de tratar de quitarse la vida, en el suicidio y problemas de salud mental. Ustedes no se muevan. Regresamos en unos momentitos, aquí, Entre Amigos. La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio. Estamos de regreso aquí Entre Amigos y estamos hablando con el doctor Gustavo Goldstein. Doctor, antes de la pausa, usted nos estaba comentando, ¿verdad?, sobre diferentes temas tan importantes sobre la salud mental
la depresión y lo que nuestros jóvenes están pasando y las familias hispanas en general. Ahora me encantaría que si nos pudiera hablar un poquito de cómo las drogas, ¿verdad?, afectan a la salud mental. Y más tarde hablaremos sobre las pandillas también y la salud mental de nuestros jóvenes, pero hábleme de las drogas, porque hay un tremendo uso de las drogas últimamente y queremos saber cómo esto afecta a nuestros jóvenes. Para hacerlo muy sencillo, todas las drogas, todas, legales e ilegales, medicamentos y drogas que se compran en la calle, alcohol, tabaco, todas actúan a nivel del cerebro cambiando la propiedad de alguna conexión cerebral, para bien o para mal. El problema con las drogas ilegales es que en general disminuyen la capacidad del cerebro para razonar de una manera lógica que nos permita medir las consecuencias. Entonces, si a una persona, por ejemplo los adolescentes, que simplemente por las características de la adolescencia, recién están empezando a desarrollar el pensamiento crítico y empezar a valorar consecuencias y demás, le ponemos una droga, esa capacidad está disminuida. Con lo cual, cualquier acto va a ser llevado a la práctica de una manera más impensada, más impulsiva. Y, por supuesto, si estamos hablando de suicidio, las drogas y las armas de fuego son los dos elementos más importantes que determinan que alguien que intenta suicidio finalmente lo cometa. Yo quisiera hacer una pregunta, espero que no sea muy controversial esta pregunta. Ha habido un movimiento en los últimos años de tratar de criminalizar a las drogas. En otras palabras, quitar la penalidad que existen por el uso de la droga, sea la marihuana, sea la cocaína, todas estas cosas. ¿Cuál es su opinión en el hecho de que legalizar todas las drogas? Yo creo que si vamos a legalizar las drogas, y nuevamente, no pensemos en drogas como algo malo, pensemos en drogas como elementos que alteran el cerebro de alguna manera. Las medicinas que yo doy para la depresión también alteran el cerebro, pero yo las estoy dando de una manera pensada, meditada, controlada. Si vamos a legalizar a las drogas, lo único que yo voy a pedir es que cada una de las drogas pase por las mismas pruebas que cualquier medicina necesita pasar para ser aprobada. Cualquiera de los antidepresivos, cualquiera de los antiepilépticos, cualquiera de las medicinas para la atención han pasado por experimentos controlados de varios años y de varios cientos de personas y después presentados para la revisación en la Food and Drug Administration y aprobados o no en base a los méritos y los efectos adversos que cada una de las medicinas presentadas tienen. Pero no serían para usos recreacionales, sino para usos medicinales, supongo. Absolutamente. No creo que exista el uso recreacional de esto, por las condiciones que yo le dije, especialmente en adolescentes, pero en adultos también. Todas estas drogas alteran, por definición, el mecanismo de conexión del cerebro. Uno de los problemas, y esto es algo, y hablando del asunto de las drogas, yo sé que muchos deben entender que en las escuelas superiores, en las high school, el uso de las drogas es muy alto, especialmente estas alucinantes, como le dicen. Estos jovencitos la usan a un número increíble. Hacen fiestas en sus casas, y muchos padres no saben de esto. Hacen fiestas en sus casas solamente para usar drogas, ¿verdad? Y terminan en un estado deprimiente, ¿no?, que puede afectar el futuro de ellos y tal vez eso le lleva al problema de salud mental y luego a la depresión. Ese es un punto muy interesante porque vuelve a lo que habíamos empezado en el programa. Siempre encuentro gente, no, si yo conozco un muchacho que tomó marihuana o fumó marihuana durante 30 años, nunca le pasó nada. Yo no digo que no exista esa persona. Usted puede cruzar la calle con los ojos cerrados y lo más probable es que no le pase nada porque los conductores lo estén mirando, lo esquiven y demás. De tanto en tanto, un auto le pasa por encima a una persona. Entonces, la pregunta es, como yo conozco muchos que cruzan la calle sin que les pase nada, ¿le voy a aconsejar a alguien? No se preocupe, cruce la calle con los ojos cerrados. No, no lo haría. Lo mismo pasa con las drogas. Muchas personas no tienen problema con marihuana, pero otras, mínimas, pero existen,
se despiertan con un problema psicótico, un problema esquizofrénico, causado, despertado por el mismo cigarrillo de marihuana que a los otros 15 no les hizo nada. No sabemos quién se va a psicotizar, quién se va a despertar una esquizofrenia. Entonces, ¿qué es lo que le recomendamos a la gente? Úsela y si se vuelve esquizofrénico, y bueno, ¿qué vamos a hacer? No. Por eso es que yo digo, las drogas no deben ser usadas de manera recreacional y para aprobar alguna droga, cualquiera, legal o ilegal, todas debieran pasar por el mismo procedimiento que las medicinas deben pasar. ¿Por qué? Porque en ese procedimiento es donde la ciencia analiza los compuestos químicos, analiza los efectos buenos y malos, analiza la cantidad, cuántos miligramos de tal cosa son necesarios para tener efectos buenos y a partir de cuántos miligramos aparecen los efectos malos. Entonces, yo no estoy ni a favor ni en contra de la marihuana, pero si la vamos a legalizar, pasemos por todos los mismos procesos que han pasado todas las drogas que estamos usando en este momento. ¿Deberían los padres hispanos en este caso, hablar con sus hijos sobre este tema? Muchas veces los padres están muy ocupados, no tienen el tiempo, qué sé yo. O tal vez da pena, piensa que no quieren invadir la privacidad de sus muchachos y no le preguntan si están usando droga, ninguna de esas cosas, si están deprimidos, si tienen problemas, si usted habló de estar estresado, ¿no? Tal vez en la misma casa están estresados por la falta de recursos financieros, todo esto. ¿Deberían los padres hablar con sus hijos abiertamente sobre estas cosas? Absolutamente. El silencio es lo que mata. Así como usted cuando el niño tiene 3 años le dice, Juancito, ponete un suéter porque hace frío y lo habla, o no comas chocolate antes de la cena porque no vas a comer la comida nutritiva. A los 15 años hay que hablar de los temas en los cuales los chicos están pensando. Las drogas, el sexo, el trabajo, el futuro, las relaciones de pareja, ya sean homosexuales o heterosexuales. Y lo digo a propósito, esto que es muy escandaloso dentro de la comunidad, porque hay chicos que son homosexuales. Y una de las cosas que los padres pueden ayudar es hablando de todo. Y entonces aquellos niños que necesitan ayuda en lo que fuera, van a ir con los padres a un psiquiatra, a un terapista, a un médico. Pero ¿es esto un problema cultural? Que hay ese miedo de hablar con los muchachos, ese temor de buscar consejería en nuestra comunidad, el temor de hablar abiertamente sobre estos temas, tal vez porque crecimos en la iglesia y entonces tenemos nada malo, todos fuimos a la iglesia y gracias a Dios por todo, ¿no? Pero a veces usamos eso como una excusa para no hablar de las cosas importantes. Y yo creo que vaya usted a la iglesia o no vaya a la iglesia, Dios no le prohíbe a usted que hable con sus hijos sobre cosas y asuntos importantes. Absolutamente. Y de hecho, uno de los recursos más importantes que tiene nuestra comunidad es acercarse a las iglesias, donde hay grupos de personas que han pasado por lo mismo, hay pastores que entienden lo que pasa y aunque uno esté o no de acuerdo con lo que le dice el pastor, con lo que le dice el amigo de la iglesia, de la parroquia, por lo menos uno amplía la perspectiva que tiene. Ahora, al final del día, vuelvo a decir, lo que mata es el silencio. Lo que embaraza es el silencio. En una época se decía, no hables de suicidio con los chicos porque le metes ideas en la cabeza. No, los chicos ya tienen esas ideas en la cabeza. Y si no hablamos de ellas, es como un cáncer que va creciendo por dentro en silencio hasta el día que se despierta y ya es muy tarde. Entonces yo lo que digo es, así como hacemos Papanicolau para saber si hay cáncer de matriz, antes de que el cáncer aparezca, hablemos de todos estos temas para que los niños estén informados del sexo, del suicidio, de las enfermedades mentales, del estrés que nosotros adultos estamos sufriendo. Porque si usted piensa que porque el chico no lo ve estresado, no lo siente, tenga en cuenta que todas las antenas de los niños y adolescentes están dirigidas a los padres. Entonces, cuando los padres están estresados por cualquier motivo, motivos financieros, motivos migratorios, motivos de salud, motivos de lo que sea, cuando los padres están estresados, los niños lo sienten. A mí me encanta porque si usted alguna vez ha tenido
contacto con gente que tiene niños y se embaraza, muchas veces le dicen que el bebé de 1 año se empezó a portar mal y sabía que la mamá estaba embarazada antes que la mamá misma supiera. Y eso es cierto. Hay cambios que los niños, por supuesto, no saben explicar qué es lo que está pasando, pero perciben los cambios de una manera mucho más aguda de lo que nosotros adultos creemos. Y bueno, el silencio mata. Una de las cosas que siempre ha pasado en nuestra comunidad y que siempre hablamos son las pandillas. Doctor, ¿son las pandillas también un problema de salud mental en estos jóvenes? ¿Cómo explica usted ese fenómeno, esa dinámica en nuestros jóvenes uniéndose a estos grupos? Es un problema muy complejo, que daría para una gran charla, pero en definitiva, los niños están fijados en sus padres, los adultos están de forma independiente y en el medio los adolescentes están buscando quiénes son. Entonces, la manera de separarse de los padres y llegar a ser adultos se puede hacer de una manera tranquila, razonable, o puede hacerse a través de juntarse con otros adolescentes que están, por ejemplo, en pandillas. Cuando yo digo que el silencio mata, no digo solamente el suicidio. El silencio es no comer con los hijos, no discutir los temas del día, no pasarle a los hijos los valores de nuestra familia, que ellos después podrán tomarlos o no. Voy a tener que detenerlo porque el tiempo se está acabando. Y lo que me gustaría es que, después lo haremos sobre las pandillas en otra oportunidad, pero háblame un poquito de esas personas en las familias que están sufriendo de depresión, de suicidio, no tienen salida, están estresados. ¿Cuál es la solución? ¿Qué deberían hacer para encontrar la ayuda que necesitan? Conectarse, una sola palabra, conectarse. Todas las personas que sufren tienden a aislarse. Se aíslan de su iglesia, se aíslan de sus amigos, se aíslan de su familia, se aíslan de las personas que podrían ayudarlos. Entonces, dependiendo de la enfermedad, dependiendo del grado de severidad del estrés, dependiendo de muchas cosas, a usted le va a hacer falta hablar con su pastor o hablar con un psiquiatra. Y las dos cosas son buenas. Y si un individuo nota tal vez a una persona que está aislada, debería intervenir. Siempre, siempre. Nuevamente, el silencio es lo que mata. Hablen, 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 comuníquense, hablen, disientan. No, hablar no significa estar de acuerdo, hablar no significa decir está bien lo que haces o no está bien lo que hacer. Hablar significa decir me importás, te quiero como persona, quiero ayudarte, quiero escucharte, quiero entenderte. Hablemos. Creo que vamos también a poner un número telefónico más tarde, ¿no? Bueno, ya el tiempo se ha terminado, lamentablemente, pero daremos información en la pantalla donde las personas puedan llamar si necesitan ayuda o más información sobre los servicios que usted, doctor, ofrece, ¿no? El tema de hoy fue específicamente de niños y adolescentes. El número para llamar es 240-777-1432. Y también está en la pantalla. Así que gracias por su sintonía. Gracias nuevamente, doctor. Y déjeme decirle que estará con nosotros nuevamente porque tenemos tanto de qué hablar, otros temas importantes a la comunidad. El doctor estará con nosotros en un futuro muy cercano. Nuevamente, gracias, doctor. A su servicio, y a ustedes, Daniel. Gracias y será hasta la próxima, aquí, Entre Amigos.